cómo te leo el tarot gratis. Hola, mi querido y adorado Géminis, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Mi nombre es Carmen, las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Si no llegara a resonarte una de estas lecturas, tú no te preocupes, en cualquier momento una de ellas puede resonarte. Si me gustaría, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Sí, mi querido gemelito, vamos entonces a ver cuál es tu energía que tienes ahorita en este momento, ahorita ya, en este momento, ya. Vamos a ver qué hay para ti, qué se presenta, qué tenemos que hablar, qué tenemos que decir con respecto a esa energía. ¿Estás bien? ¿Te falta algo? ¿Estás esperando por algo o por alguien? No estás esperando por nadie, estás buscando y deseando que venga algo nuevo. Vamos a ver qué será, a quién voy a leerle entonces. Veamos. Recuerda que estas lecturas son extemporáneas y lo que resuene solamente. Toma lo que te resuene. Vamos. Veo que no tienes esperanzas. Hay algunas esperanzas que se perdieron acá. Quizás en la mitad del camino todo iba bien y de repente, se fue todo. Quizás a lo mejor en cualquier momento esta persona por cualquier razón se fue de tu vida y se acabaron esas esperanzas. Muy probablemente puede ser que te esté gustando a alguien o que quieras compartir o tener algo con alguien y de verdad que no te pela y entonces estás como sin esperanzas. O puede ser que a lo mejor tienes tanto tiempo esperando por algo o alguien de tu vida de amor y no termina de llegar. Las esperanzas son las últimas que se pierden, mi querido Géminis. Acuérdate de eso. Mira, por supuesto que tu rueda de la fortuna no está dando vueltas, pero es que también mira esto. Ya te explico qué significa esto. A pesar de todo, estás enganchado o enganchada quizás con esa persona, aunque no tengas esperanzas, pero quieres hacer definitivamente un cambio. Vas a encontrar lo que estás buscando. Oye bien lo que te digo. En la mitad de un ciclo o en esa proyección a futuro, a mediano plazo, quizás vas a encontrar lo que estás buscando. Y sí, viene ahora y va a venir en esa mitad de ciclo. Va a venir algo bien importante para ti y con muchísima fluidez. Y definitivamente con muchísimo amor. Solo que es, como quien dice, un poco tarde. O sea, es lento. No es que sea tarde. Lento. Pero mira tú qué bonito te salen estas cartas. La primera parte del ciclo, yo lanzo 8 cartas. Y entonces, ¿qué te digo yo? La primera parte sería desde ahorita hasta la mitad de ese ciclo, de esa proyección a futuro, a largo plazo, a la mitad de ese ciclo, estoy viendo todavía que estás algo enganchado, enganchada con esa persona. Pero es que esa persona ahora tiene a alguien. Eso es lo que estoy viendo. Esa persona tiene ahora a alguien. O se fue con alguien, o hizo una rubiera con alguien, quizás te traicionó con alguien. Algo pudo haber pasado acá que realmente te dejó muy desilusionada o desilusionado, con pocas esperanzas, con esa rueda de la fortuna que no funciona, pero todavía enganchada ahí o enganchado. Sigues o seguías quizás enamorado o enamorada de esa persona. Pero mira, pareciera ser que las cosas son así. En lo que sientes la necesidad, esto te lo juro yo por lo más sagrado, que es así. En lo que sentiste la necesidad o que vayas a sentir la necesidad de hacer ese cambio de página, eso es como quien dice automático, como tú pasaste esa página y encontraste lo que estabas buscando en el otro lado de la página. Vaya que sí, y empieza a fluir esa relación tuya de amor y también el amor en sí viene a presentarse ante ti. ¿Qué te parece? Empezaste con una decepción, con una desesperanza y estás terminando con el amor en sí de verdad, verdad. Vamos a ver de qué estamos hablando, qué quiero yo decir con todo esto o qué querrán decir mis guías o las cartas con todo esto.
Porque sí que te digo que empiezas mal y estás ahí dando vueltas con esa rueda de la fortuna para allí y para acá y que no te funciona y tal. Pero a la larga, mira las cartas tan buenas que te salen. Lo que pasa es que sí, al final, eso sí, ahí está el ermitaño como diciendo todo bien, poco a poco. Vamos dándole, pero poco a poco. Vamos a ver qué otras cartas hay para ti acá. Aquí veo libros. Vaya, hablando de libros y de pasar páginas, ¿verdad? Aquí hay secretos. Aquí pudo haber habido una relación secreta o pudo haber habido una relación clandestina. Probablemente, a lo mejor, quizás, mi querido Géminis, eso es lo que me hablan. Y probablemente eso fue lo que pasó. Que ahora resulta que esa persona quizás tuvo una relación por ahí medio guardada y te diste cuenta de esa relación. A lo mejor eras tú quien estaba metido en esa relación también. No lo sé, no lo puedo saber. Puede ser una lectura como quien dice espejo, reflejo. Y resulta que ahora sí que te das cuenta de que lo mejor es seguir adelante. Sigues adelante y ya, no hay más nada que hacer. Ahí te quedas. Vamos a ver entonces qué otra cosita te pueden estar diciendo. Vamos a ver la otra parte del amor, tu otra parte, la otra cara del amor, vamos a decir así, tu otra parte, qué es lo que puede estar diciendo, de qué estamos hablando, de qué se trata esta última parte en la que estás encontrando realmente lo que estabas buscando y ahora vienes con muchísima fluidez. ¿De qué estamos hablando o de quién estamos hablando? Vamos a ver. Vaya, vaya, sí se ve que fue una relación que hubo por ahí, que alguien como quien dice, hubo un engaño, metidas de patas por allí, y entonces ahora mira pues, una relación que se estaba haciendo por ahí calladita, clandestina, y tú te diste cuenta o lo supiste o ya no quedó más remedio, y a pesar de que estabas enganchado, ya después dijiste voy a cambiar página, no me queda otra. Ahí es. Mira, ahí está. Justamente lo que estábamos hablando. Aquí está la relación clandestina de la que estamos hablándote. Esta persona sí, efectivamente, eso fue lo que pasó. Por eso fue que se fue. Ahora con muchísimas dudas esta persona. Ahora quiere comunicaciones esta persona. Después de que se fue con alguien. Se arrepiente quizás de todo corazón. No tiene esperanzas. Siente que ya llegó la justicia que tenía que llegar. Que ya está pagando lo que está pagando. Se siente bastante débil, está bastante claro o clara y mira, quiere ahora algo como quien dice más a lo formal. Pero yo estoy viendo también acá que muy probablemente, yo no sé, yo voy a leerte unas cartas aquí para preguntar si hay alguien nuevo para ti. Pero me estoy dando cuenta que esta persona como que se quiere arrepentir de todo corazón, que ahora quiere que todo sea diferente y ahora no te queda a ti más remedio que poner unas reglas, mi querido Géminis. Te toca a ti poner tus propias reglas. Esta persona sí es cierto que se fue como quien dice con una fiebre del sábado por la noche. Así como fiebrúa o fiebrúo por un momento determinado, pero todo digamos, esas ilusiones, ese malabarismo, esa magia, se terminó rapidito. Ahí se fue, ahí quedó todo. Ahora se arrepiente de corazón por haber dejado a su Géminis. Ahora todo será diferente, pero tú tendrás que poner tus reglas. Oye bien lo que te digo, tus reglas, mi querido y adorado Géminis. Antes que nada, voy a poner acá, voy a sacar una carta, esas cartas quizás de energía profunda que hay que puede haber entre tú y esa persona, entre tú y ese pasado, entre tú y ese casi presente, diría yo, porque está, como quien dice, tratando de llegar. No es ahorita que va a llegar ya, ¿sabes? Porque tiene esa persona, pero va a estar analizándolo con el tiempo. Va a darse cuenta con el tiempo todo lo que ha pasado. No es lo mismo, ya sí que te digo. No es tampoco muy rápida o muy larga esta relación con esta otra persona. Si se termina de cualquier manera, ni te vas a dar cuenta en cuándo terminó. Cuando vengas a ver, te vas a enterar de que eso ya se terminó. Pero sí que te digo aquí, tienes una gran intuición.
una gran intuición que te va a decir muchísimas cosas. Te pide el tarot intuitivo, el tarot psíquico, que por favor pongas a trabajar tu intuición como debe ser, para que escojas lo mejor para ti. Es que lo mejor para ti es aceptar nuevamente a esta persona. Ponle tú que así sea. Yo no soy quien para decir sí o no. El tarot solamente te aconseja, pero eres tú quien pone todo el punto final. Pero si es así, si lo vas a aceptar, hay que poner reglas. Hay que poner reglas. Hay que ser más estricto, más estricta, para que no vuelva a suceder esto. ¿Que no quieres aceptarle? Pues definitivamente tienes todo tu derecho. Sigue adelante. Veo aquí que estás encontrando algo con muchísima fluidez. A lo mejor es alguna otra persona. No lo sé. Vamos a ver aquí si para ti hay un nuevo amor. Veamos. Aquí hay un sí. Aquí hay otro sí. Aquí hay un no. Aquí hay un no. Aquí hay un sí. Definitivamente, mi querido y adorado Géminis, y me alegro muchísimo. Viene para ti una nueva relación con muchísima rueda de la fortuna. Mira quién está aquí. Aquí está la persona que te estoy hablando. El firifiri o la firifiri está por llegar. Está bastante cerca, déjame decirte, por cierto. La rueda de la fortuna está dando ahí vueltas. Quizás a lo mejor puede ser que en un primer momento no te quieras como arriesgar porque te da miedo volver otra vez a caer en lo mismo. No es tan rápido como vuelvo y digo acá, como sale acá, que no es tan rápida la relación que se va a dar, pero con muchísimas esperanzas. Las esperanzas que habías perdido tú con ese pasado, ahora las vas a tener con este nuevo futuro o casi presente, como quien dice. Esta persona le cuesta tener que volver, pero se arrepiente, ¿sabes? Se arrepiente y ahora quiere que todo sea diferente. Tú pondrás reglas si tú le quieres aceptar. Si no, mándalo para el Callao Tunay. Y viene para ti probablemente una nueva relación. Ahí te estoy dejando, mi querido y adorado Géminis, mi querido y adorado gemelito. Y déjame decirte que me encantó esta relación, esta lectura. Recuerda, esta persona quizás te hizo kikiriwi, como quien dice, te hizo ahí una de Jaimito, como dicen, como decía mi papá, cuando uno se salía con la suya, uno dice, hice una de Jaimito. Esta persona se salió con la suya, hizo una de Jaimito. Y ahora resulta que era que tenía un secreto, relaciones clandestinas, bla, 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 bla. Pero pareciera ser que como que no le está funcionando de todas, a pesar de que sale en tu carta, en tus cartas, digamos, esa infidelidad sale allí y sale también en las cartas de esa persona, porque tú no has podido olvidar eso lo tienes muy presente, y esta persona lo primero que le sale, la primera energía que le sale es energía de infidelidad. Así que hay que tener cuidado, solamente te digo. No digo que no lo aceptes, pero pon tus reglas. Eso es lo que te dice el tarot como consejo. Pon tus reglas para que esto no vuelva a suceder. Nos estamos viendo en un próximo video, mi querido y adorado Géminis. Te quiero mucho, mi gemelito. Bye bye.